Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de electrometalurgia. Empezaremos por los principios y conceptos básicos de la electrometalurgia, los cuales nos van a servir de fundamento para poder explicar más adelante los procesos industriales que abarca esta área de la metalurgia extractiva. Como fenómenos electrometalúrgicos tenemos la corrosión, que principalmente, ¿verdad?, se lleva a cabo en el ánodo, es un proceso anódico, las celdas de combustible y las pilas, que son procesos espontáneos de generación de energía eléctrica, y en el caso de la electrometalurgia, esencialmente son procesos catódicos a los cuales vamos a tener que suministrarle corriente eléctrica, esto es un flujo de electrones, para que las reacciones de óxido de reducción ocurran en nuestra celda. Por tanto, si comparamos las celdas electroquímicas, las celdas galvánicas producen una corriente eléctrica, vamos a tener un ánodo y un cátodo, y el delta G de la reacción es menor que cero. Por tanto, la reacción es espontánea. En el caso de los procesos electrometalúrgicos, requerimos de una fuente de poder, tendremos también un ánodo y un cátodo, sin embargo la polaridad es distinta, es inversa a la que tenemos en nuestra celda galvánica, y el delta G es mayor que cero, por tanto el proceso no es espontáneo. En nuestra celda galvánica tenemos un flujo de electrones a partir de la reacción de óxido de reducción. En el ejemplo que tenemos aquí, el zinc se disuelve en zinc 2 más 2 electrones, y esos 2 electrones son captados por el cobre para reducirse a cobre cero en el cátodo. En nuestra celda electrolítica estamos suministrando electrones a través del cátodo, entonces el zinc en solución más los 2 electrones que suministramos nos va a dar la electrodepositación del zinc cero. Por otro lado, en nuestro ánodo, el cobre pasará a cobre 2 más y nos liberará 2 electrones. Aquí vamos a empezar preguntándonos cómo es que llega la energía eléctrica a mi celda electrolítica, cuál es el viaje de la corriente eléctrica para que nosotros la podamos utilizar. Y esto como un principio fundamental, porque cuando veamos las capacidades de potencia que requerimos para nuestras plantas electrometalúrgicas, vamos a ver en qué parte de este circuito las vamos a integrar, ¿no? Como fundamento, ¿verdad? ¿Cómo es que llega a mi casa la energía eléctrica? Bueno, esta pasa en una planta generadora, en una planta hidroeléctrica, de energía eólica, nuclear. Hay líneas de transmisión, esas líneas de transmisión llegan a una subestación eléctrica, de ahí pasan a líneas de distribución, pasan a través de un transformador como el que encuentro en el poste en la esquina de mi casa, y de ahí ya Comisión Federal lo conecta a mi casa, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser toda esta ruta y qué es lo que está pasando en ella? Vamos a irlo analizando poco a poco. Tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿A qué voltaje e intensidad de corriente se genera la electricidad en una presa, por ejemplo? O en un molino de energía eólica, en una planta nuclear. ¿Qué es el efecto Joule? Porque esto me va a afectar la transmisión de la corriente eléctrica, de la energía eléctrica, a largas distancias. ¿Cuál es la función de esa subestación eléctrica que vimos a la mitad del camino? El transformador en el poste de energía eléctrica en la calle, ¿para qué sirve? Y si la Comisión Federal de Electricidad me surte corriente alterna, ¿cómo le hago si mi celda electrolítica va a requerir una corriente directa? ¿Cómo es que funciona una fuente de poder o un rectificador de corriente para que yo tenga esa corriente directa en mi celda electrolítica? Empezaremos por algunos conceptos básicos como el voltaje, la resistencia y los amperes. Aquí tenemos una simulación muy clara comparado con el flujo de agua, por ejemplo, ¿no? El voltaje es la altura del tanque que contiene el agua. La potencia es el volumen de agua.
La resistencia es por donde va a pasar, por el tubo que va a fluir mi agua, se va a ejercer una resistencia. Y la intensidad de corriente es el caudal de la energía que está saliendo. Entonces de aquí podemos remitirnos al cálculo de la potencia, que serían los volts por los amperes, ¿sí? Y expresado aquí como resistencias en función del flujo de agua. En una presa tenemos la cortina de la presa y tenemos un pequeño ducto que es una tubería a presión. Esta tubería lo que va a hacer es hacer girar nuestro generador pasando a través de los álabes de una turbina. Esto está conectado a un generador y un excitador y es lo que me va a generar mis tres polos de corriente alterna. Estos pasan a una subestación y de ahí pasa a las líneas de transferencia. Por otro lado tenemos la salida del agua y esto va al desfogue y esto hace que ya el río o canal siga su flujo normal. Si comparamos las maneras en que generamos energía eléctrica y los costos de producción, podemos ver que el generar energía eléctrica usando baterías tiene un costo súper alto, del orden de 100 por kilowatt hora, y si lo comparamos con la energía hidroeléctrica, vemos que podemos tener grandes capacidades de producción, 100 megawatts, por ejemplo, a costos menores a $0.1 por kilowatt hora, ¿sí? La energía producida a través de carbón también es muy económica, por eso nuestro gobierno apuesta a la quema de carbón, aunque nos llene de CO2 el medio ambiente. ¿Cómo es que funciona nuestra presa y cómo que se transfiere toda esta energía y cómo es que llega a nuestros hogares? De la presa salen 400,000 voltios y una intensidad de corriente de 25 amperes. A mi casa llegan 120 volts, 30 amperes. ¿Qué pasó en el camino? Y más aún, mi fuente de poder para mi celda electrolítica tiene una salida de 12 volts de corriente directa. ¿Qué es lo que pasa en el interior de una fuente de poder? En el interior de una fuente de poder tenemos un rectificador de onda completa. Nuestra corriente alterna está oscilando entre positivo y negativo, como podemos ver en la parte media de la presentación. Esa es mi corriente alterna. Y la corriente directa no está cambiando de polaridad, brinca en negativos toda la corriente. ¿Cómo es que esto ocurre? Si analizamos el diagrama del rectificador de onda completa, tenemos nuestra fuente, la ondita que tenemos del lado izquierdo diría nuestra fuente de corriente, pasa por un transformador de corriente que nos va a cambiar, digamos, de 120 volts a 12 volts, dependiendo del número de vueltas que tenga el primario y el secundario, y de ahí van a fluir los electrones. En el caso de la corriente alterna, está cambiando, fluyendo hacia la parte superior y hacia la parte inferior 60 veces por segundo. Eso es lo que está ocurriendo. De ahí está pasando a este banco de diodos y un diodo tiene la característica de que rebota los electrones, no los deja pasar, ¿sí? Y cuando está conectado al revés, los deja pasar. Es la virtud que tiene el diodo. Entonces, si seguimos el flujo de los electrones, vemos que llegan al diodo número 2, ahí rebotan los electrones y se dirigen hacia el diodo número 1, el diodo número 1 los deja pasar y tengo la acumulación de carga negativa en ese punto. En el otro extremo queda cargado positivamente al no tener electrones disponibles. ¿Qué pasa cuando cambia de ciclo? Los electrones fluyen hacia el diodo número 4, el diodo número 4 los rebota, el diodo número 3 los deja pasar a los electrones y se acumulan nuevamente en
mi electrodo negativo, ¿sí? Entre el positivo y el negativo tenemos una resistencia para evitar que nuestro sistema haga cortocircuito. Muy bien, estos son los principios básicos de cómo es que llega la energía eléctrica a nuestra fuente de poder, y una vez que llega a nuestra fuente de poder vamos a analizar qué vamos a hacer con esta corriente y cuáles son los fenómenos que ocurren en nuestra celda.